El elder Renland dijo que hay un 50% de probabilidades que los siguientes tres sismos espirituales que te voy a mencionar te vayan a ocurrir en el futuro, si es que ya no te están ocurriendo. Mi nombre es Carlos Méndez Santos, bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video a este canal del Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por los mensajes que me han dejado después de compartirles los videos y la última transmisión que tuvimos acá en el canal el día miércoles. En esta ocasión, como la portada lo indica, el título lleva por nombre De Arca a Portaaviones, 3 lecciones del Elder Renland para los sismos actuales. Ahora, este mensaje, hermanos, me llevé varias sorpresas porque era algo que no había leído anteriormente y justamente o paradójicamente o coincidencialmente, como lo quieran llamar, me encontré con una noticia del año 2023 en donde la iglesia hace una comparación del templo del lago Salado con un portaaviones. Y es lo primero que quiero mencionar porque yo me llevé una sorpresa con esto. Dice lo siguiente: si el templo de San Ley fuera un portaaviones y pesan lo mismo, entonces se podría decir que el templo permanecerá en dique seco en 2023. Se estima que el templo de San Ley pesa alrededor de 187 millones de libras, unos 85 millones de kilos, un peso similar al de un portaaviones de tamaño completo, con la diferencia de que el portaaviones distribuye este peso sobre un área 12 veces mayor que la del templo. Y aquí la iglesia, a través del Deseret News y un video que también la iglesia hizo, en donde explica claramente el fortalecimiento y la tecnología que se está llevando a cabo, explica este elemento y esta comparación. Es la iglesia que compara el templo del lago Salado con un portaaviones. ¿Cuál es la comparación? Pesan exactamente lo mismo. Pesan exactamente lo mismo. Sin embargo, a diferencia del portaaviones que distribuye todo el peso en una longitud, en un tamaño más grande, más largo, el templo tiene que sostener todo este peso en un espacio más reducido. Por eso la comparación del tamaño. Pero a mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque yo hace aproximadamente unos 11 meses, en la parte inferior derecha, ven la portada de ese video, yo compartí un paralelismo del por qué yo pensaba que el templo del lago Salado se convertiría en una especie de arca moderna, simbólicamente hablando, para nosotros en estos últimos días. Es decir, un símbolo de preparación. Mientras igualmente Noé preparó el arca, dando las medidas o siguiendo las medidas del Señor, el pueblo vio. Ese trabajo, esa obra no estaba escondida, no era un misterio, estaba ahí frente al pueblo, frente a los hombres que no se querían arrepentir. De la misma manera que el templo del lago Salado ha estado ahí frente a nosotros. Y mes tras mes, año tras año, en estos últimos 7 años, nos han dicho cómo ha ido avanzando. Y ya este año ha entrado desde enero en la fase final y estará listo para finales de este año. Así que simbólicamente yo hace 11 meses hice este paralelo del arca con el templo del lago Salado. Sin embargo, esto pudiese ser una extensión de ese video que hice hace 11 meses porque la iglesia es la que directamente ha comparado, dando el mismo peso, el templo con un portaaviones. Es decir, con una embarcación mucho más grande que un arca, si nos podemos a comparar el tamaño. El portaaviones moderno es mucho más grande y más pesado, por ende, que un arca. Es decir, puede soportar tormentas, mares,
mucho más grandes que, estoy seguro, las que puede soportar una embarcación más pequeña. Sin embargo, esto simbólicamente refleja algo más. Y esto algo más lo dijo el Elder Renla en un mensaje, un devocional de BYU llamado Terremotos Espirituales y Aisladores Sísmicos del 28 de abril del 2020. Aisladores son esta tecnología que se le colocó al templo del lago Salado. Y él dijo lo siguiente: hermanos y hermanas, como saben, el templo de Salt Lake está cerrado por obras de refuerzo sísmico y remodelación. El motivo de estas obras es que existe un 50% de probabilidad de que en los próximos 50 años una de las fallas a lo largo del frente Wasatch se deslice y provoque un terremoto de hasta 7.2 en la escala de Richter. Esto haría que los pisos del templo se desprendieran de sus anclajes en las paredes y se derrumbaran. Si esto ocurriera, el templo se desmoronaría. Hermanos, fíjense lo siguiente: 50% de probabilidad. O sea, imagínense la probabilidad tan alta que existe de que en los próximos años esa falla se deslice. Luego dijo: aunque parezca insignificante, la escala de Richter es logarítmica. La diferencia entre 5.2 y 7.2 es 100 veces mayor. Los aisladores se convierten en la base del templo, ya que se interponen entre el suelo y la estructura. De esta forma, el templo seguirá sintiendo el terremoto, pero su magnitud se atenuará, permitiendo un movimiento de hasta 1,5 metros en cualquier dirección, sobre esta base reforzada con aisladores. El templo resistirá el impacto sísmico. Me gustaría hablarles de 3 impactos sísmicos, tanto físicos como espirituales, que probablemente experimentarán. Sospecho que hay un 50% de probabilidad de que en los próximos 50 años experimenten uno de estos impactos, si es que no lo han experimentado ya. Estos impactos serán importantes, serán golpes duros para su bienestar. Hermanos, literalmente, esto no es simbólico, esto no es una analogía ni un paralelo, no. Literalmente existe una probabilidad del 50% de un terremoto de hasta 7.2 para todos aquellos que viven cerca del Valle del Lago Salado y sobre todo cerca de esta falla a lo largo del frente Wasatch. Así que esto no lo había visto en otra ocasión, sobre todo por parte de un testigo especial de Cristo. Es decir, esta es una de las razones de peso del por qué las remodelaciones se hicieron en el momento que se hicieron. Ese sismo de 7.2 o más grande no ha llegado todavía. Y es casualidad que no ha llegado en un momento donde se está fortaleciendo el templo. Para mí no es casualidad y tiene todo el sentido del mundo. No habrá un terremoto o un sismo de mayor magnitud hasta que el templo no esté completamente edificado para que soporte y no ocurra lo que el Elder Reinland dijo: el desmoronamiento de la estructura del templo. Así que las probabilidades para aquellos que viven en el Valle del Lago Salado, dicho por un testigo especial de Cristo, y estoy seguro que soportado y reforzado por expertos en la materia, es del 50%. Esa es la probabilidad de que ocurra un sismo. Y él habla de que una diferencia entre un sismo de 5.2 y uno de 7.2 es 100 veces mayor. Es decir, hermanos, un sismo mayor a lo que recientemente ha ocurrido en el año 2020, literalmente desencadenaría una especie de daños estructurales a otros edificios que no tengan el mismo fortalecimiento que el templo del Lago Salado. Ahora, este mensaje, hermanos, haciendo un análisis me di cuenta de algunos elementos particulares que quizás para mí puedan tener mucho sentido, pero para otros no. De todas maneras, los voy a compartir para que ustedes puedan evaluar y tomar su decisión y tener una perspectiva con respecto a esto.
Fíjense lo siguiente, el templo del lago Salado, yo no lo sabía, pero tiene una relación directa con el presidente Dallin H. Oaks. Y yo hace algunos meses compartí un video al respecto. 18 días antes de que naciera Dallin H. Oaks, su madre, viendo una escultura por parte de un escultor famoso y reconocido dentro de los Estados Unidos, le colocó el mismo nombre de ese escultor a su hijo. Ella no sabía si iba a ser varón o hembra, pero ella en ese momento sintió que si era varón, le iba a colocar como ese escultor. De ahí nació el nombre de Dallin Harris Oaks. Hermanos, ¿cómo esto se conecta con el templo del lago Salado? Bueno, ese escultor fue quien hizo el ángel Moroni del templo del lago Salado. Así que el artista, el escultor que diseñó, que llevó a cabo el ángel Moroni del templo del lago Salado, ese mismo nombre, Dallin, fue el mismo nombre que eligió la madre del profeta Dallin H. Oaks. ¿Es casual esto? ¿Es casualidad que lo haya decidido 18 días antes? ¿Es casualidad que él sea el presidente de la iglesia número 18? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, este elemento, con este mensaje de los terremotos, del sismo y el paralelo con un portaaviones? Bueno, hermanos, que el mensaje que ustedes están viendo en pantalla por el Elder Renland en ese devocional fue dicho exactamente 42 días después del sismo de Salt Lake City en Utah, ese marzo, si no me equivoco, el 18 de marzo del año 2020. Es decir, 42 días después de ese sismo de 5.7, el Elder Renland compartió este mensaje. Este mensaje, hermanos, tiene todo el sentido del mundo y en un contexto, sobre todo, en el momento preciso. Ahora, hay algo relacionado a ese 42 que a mí me saltó inmediatamente y me llamó la atención y lo relacioné justamente con parte de la historia del nombre del presidente Oaks que yo le acabo de mencionar. Y en esta conferencia que acaba de terminar, la conferencia de abril, dos testigos especiales mencionaron el mismo número asociado al presidente Oaks. El Elder Kiron dijo, ahora, 42 años después, lo sostenemos con gozo como el apóstol principal del Señor, mientras su alma entera responde una vez más a un llamado sin pretender infalibilidad, mientras confía en la mano guiadora del Señor. Está hablando del sostenimiento del presidente Oaks al Quórum de los 12. Fue un 7 de abril de 1984. Es decir, este abril se estarían cumpliendo 42 años. Pero el Elder Gilbert hace mención a su primer mensaje. Y él dijo, nos ha fortalecido el primer mensaje que el presidente Dallin H. Oaks dio como apóstol hace casi 42 años. ¿Por qué hace casi? Porque el primer mensaje del presidente Oaks no fue en abril, cuando él fue sostenido, sino en octubre, una conferencia después. Por eso dice hace casi. En 1984 declaró, me dedicaré con todo mi corazón, alma, mente y fuerza a los importantes deberes que se me encomienden. Entonces, en dos ocasiones, y este número me saltó porque justamente el miércoles compartí con ustedes un análisis con respecto al segundo consolador y tuve que estudiar varios mensajes de la conferencia de abril y este número me saltó y me había quedado en mi mente y está asociado con la cantidad de años desde que fue llamado al Quórum de los 12 el presidente Dallin H. Oaks. Así que está asociado directamente a su periodo de preparación como testigo especial de Cristo y también haciendo un paralelo, este mensaje tuvo una diferencia de 42 días después de ese sismo del año 2020. Y ahora
Todo indica que el presidente Dallin Achok será el profeta preparado por el Señor para dedicar ese mismo templo que en el 2020 sufrió incluso la pérdida de la trompeta del ángel Moroni. Esto al menos tiene sentido para mí, pero me gustaría que me indicaran en los comentarios si todos estos elementos son simplemente hechos al azar y no tienen nada que ver una cosa con otra. Lo dejo a su criterio y que me puedan dar sus impresiones. Ahora, fíjense lo siguiente. El Elder Renland menciona entonces cuáles son esos tres sismos que hay un 50% de probabilidad que se vivan en los próximos años o una probabilidad que también existe que ya lo estamos viviendo. Primer sismo que él mencionó, ansiedad por el futuro. Cuando no sabemos qué va a pasar, podemos sentir ansiedad. Y esto está asociado a algo que les voy a compartir ahora. El segundo sismo tiene que ver con cargas, desafíos y dificultades. Además de fortalecernos, Dios inspira o dispone que otros ayuden. En este punto, el Elder Renla hace un paralelo de la carga y el peso de responsabilidad que llevó Moisés en el desierto cuando estaba tratando de preparar al pueblo. Y hubo una desobediencia tremenda entre el pueblo a los mandamientos del Señor. Y se olvidaron incluso de los milagros que habían visto y de los que habían sido testigos. El Señor le ayudó a que pudiese escoger a 70 hombres justos, sacerdotes entre el pueblo, y que les ayudaran de alguna manera a Moisés a sobrellevar esta carga. Es decir, no dejó Jehová del Antiguo Testamento a Moisés que la carga la llevara sola, sino también la llevó a través de otros líderes que fueron escogidos dentro del pueblo. De la misma manera, estas cargas, desafíos y dificultades en estos últimos días, el Señor ha dispuesto de otras personas para que nos ayuden a llevar estas cargas y no de llevarlas solos. El tercer sismo que él mencionó es la injusticia. La injusticia nos rodea y resulta inquietante. Él habló de varios elementos de la injusticia, incluso a tal punto de que la injusticia nos puede de alguna manera rechazar todo lo bueno que nos puede ocurrir en nuestra vida por esa misma desconfianza y por ese mismo sentimiento que viene como consecuencia de vivir actos de injusticia. Así que estos tres sismos son los que él mencionó y yo les invito a que ustedes puedan profundizar en estos tres sismos a través del mensaje que le dejé en la cajita o en la descripción del video. Sin embargo, 5 años después de este mensaje, hermanos, en el año 2025, específicamente en abril, el Elder Renland habló del primer sismo, la ansiedad por el futuro. Y él habló de esa ansiedad en este mensaje del 2020 como algo que no sabemos que va a ocurrir en el futuro, con nuestros estudios, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos. Sin embargo, y por eso lo traigo al análisis, 5 años después, él hace una comparación de esta ansiedad con algo que es la clave de este canal. Y fíjense lo que él dijo en abril del 2025. Mis queridos hermanos y hermanas, el pasado mes de octubre el presidente Russell M. Nelson enseñó: este es el momento en que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Cuando el presidente Nelson habla de la segunda venida, siempre lo hace con gozoso optimismo. Sin embargo, una niña de la primaria me dijo hace poco que siente ansiedad cada vez que se menciona la segunda venida. Ella dijo: tengo miedo porque van a suceder cosas malas antes de que Jesús venga de nuevo. No son solo los niños que pueden sentirse así. El mejor consejo para ella, para ustedes y para mí es seguir las enseñanzas del Salvador. Sus instrucciones no son misteriosas ni complejas. Cuando las seguimos, no tenemos por qué temer ni sentirnos ansiosos. Hermanos, si ustedes le dan en sus escrituras digitales clic a la palabra ansiosos, les va a arrojar la referencia número 2,
Y dice, no tenemos por qué sentirnos ansiosos, porque Jesucristo nos transformará. Y de esta transformación hablamos el día miércoles. Los invito a que puedan ver la transmisión. Jesucristo nos transformará para que estemos listos para comparecer ante Él. Pareciera que no hay que hacer nada para esperar esa transformación. Sin embargo, después del punto y seguido, dice, al constantemente honrar nuestros convenios y guardar los mandamientos, gradualmente llegamos a ser, mediante su gracia y bendiciones, más y más como el Salvador. Y conforme lo hagamos, estaremos preparados para su segunda venida. De esta transformación, hermanos, de este esfuerzo individual que nosotros debemos colocar también, depende nuestra supervivencia espiritual en estos últimos días. Yo estoy seguro que más de uno estaremos de acuerdo en que ya esos tres sismos espirituales de los que él mencionó, ya los estamos viviendo. Ansiedad, desafíos y la injusticia. Todo eso, 5 años después de ese mensaje, ya lo estamos viviendo. Ahora, esa ansiedad por lo que va a ocurrir en la segunda venida, hermanos, no debe angustiarnos ni hacernos sentir temerosos por lo que vaya a ocurrir. Al contrario, debemos de manera constante, porque si se dan cuenta fue la palabra que él usó, constantemente honrar los convenios, guardar los mandamientos, gradualmente, no inmediato, gradualmente llegamos a ser como el Salvador. Y de eso depende esa transformación de la que habló el principio, que está subrayado en azul. Jesucristo nos transformará, sí, pero nos va a transformar en la medida en que yo haga mi parte del acuerdo, en la medida en que yo obedezca y sea fiel a lo que me comprometí a hacer cuando hice el convenio con el Señor. Ese día vamos a tener una transformación, literalmente, para soportar su presencia cuando Él venga por segunda vez. Sin embargo, no debemos sentir ansiedad similar a la que Él mencionó en la historia con la niña. Hermanos, para mí, no es casualidad que Él justamente en abril del año 2025 haya utilizado uno de los sismos espirituales que Él mencionó en abril del 2020 para asociarlo directamente a la segunda venida. Esa incertidumbre por el futuro. Sin embargo, testifico, al igual que el presidente Russell M. Nelson, que lo mejor está por venir. Y muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué lo mejor está por venir? Si hay incertidumbre por el futuro. Porque sabemos, en palabra de los profetas vivientes y reveladores, que la segunda venida se acerca. Testifico de ese día. Ocurrirá de manera literal como el Padre y el Hijo lo han establecido desde el principio de este mundo. Testifico de que toda rodilla se doblará en ese día y que la medida en que nos esforcemos constantemente por obedecer y guardar los convenios que hemos hecho con Él, seremos transformados y para nosotros será un día grande. Sin embargo, para los desobedientes, para las vírgenes imprudentes e insensatas, será un día terrible. Testifico de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está haciendo todo lo que el Señor le ha instruido para prepararnos a los santos y al mundo para ese día. El presidente Dallin H. Oaks ha recibido el manto profético después del presidente Nelson para ayudarnos a continuar con esa transformación y ser semejantes al Salvador. De estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones en la cajita de comentarios. En la descripción del video, ustedes van a poder encontrar los enlaces que utilicé para llevar a cabo esta presentación y los invito a que puedan ver el video de la iglesia que explica todo lo relacionado a esta comparación del peso del templo del lago Salado con un portaaviones. A pesar de que está en inglés, ustedes lo pueden convertir
al español con las opciones que da la plataforma. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.